Buenas, les saluda Ernesto García del canal de Eje Soluciones Integrales. En esta oportunidad, con otro video del entorno de Excel, vamos a ver cómo generamos un formulario que genere sintaxis de lo que es el cálculo de edad y la diferencia de edades entre dos fechas. Ya la función la tenemos, si solamente la vamos a incorporar un formulario. Por ejemplo, diferencia de edades. Acá tengo el formulario. Este formulario me permite ingresar dos fechas. El orden de las fechas debe ser la más antigua. La más antigua tiene que estar en el lado izquierdo y la más nueva, o digamos la más reciente, en el lado derecho. Si por A o B se escribe de manera incorrecta, entonces obviamente el resultado de la función no va a ser el correcto. Y se puede utilizar en los operadores de coma, se puede omitir, en la fecha 2 se puede omitir, pero la fecha 1 sí es obligatorio. En la coma pueden ser ceros y unos si quiero solamente con espacios de separación, o quiero con coma o y la letra I de indicar de que hay tres partes en una edad, que vienen a ser años, meses y días. Vamos a probar esto de manera sencilla. Vamos a poner una edad aquí. Pondré una edad, por ejemplo, buscaré el año, bueno, puede ser cualquier año de una determinada persona. Una que sea más antigua, le ponemos acá. Ya está, 12 de octubre del 31. Y acá una edad más reciente, entre comillas, para saber la diferencia de edades. Pondré el año 1942. En realidad puede ser cualquier edad. No se me ocurrió poner esa edad, esa fecha. Noviembre 19. Listo. Entonces, si pongo estas dos edades a la hora de calcular, me sale 88 años, 9 meses, 23 días. Es la edad que tiene esta persona. Y la edad de la segunda persona, 77 años, 8 meses, 16 días. La diferencia de edades de ambas personas, 11 años, 1 mes y 7 días. Lo interesante de aquí es que también me muestra la sintaxis de la función, edad DMI y la sintaxis de la función. Acá se observan que pueden ser opcionales, tanto la fecha 2, para el cálculo de esta expresión, y para el cálculo de la segunda edad, su fecha de nacimiento se puede hacer de esta manera. Para hallar la edad o diferencia de edad entre ambas, se tiene que colocar las fechas y opcional la coma, el parámetro coma opcional. Le puedo poner 0. ¿Cuál diferencia hay? No hay ninguna diferencia, la sintaxis es la misma, genera lo mismo, pero si le pongo 1 aparecen lo que les mencioné, la coma y la palabra I, la coma y el I. ¿Listo? Esto es para fechas permitidas, fechas correctas. Entonces de aquí yo puedo querer otro dato. Por ejemplo, voy a poner otra fecha. Pondré una fecha incorrecta. Por ejemplo, pondré primero esta fecha. Y pondré esta otra fecha. Son fechas de nacimientos, pueden ser cualquier fecha de nacimiento de algún familiar de ustedes. Ya está, y le pongo calcular. Me calculó todo correctamente, pero me dice que el resultado es incorrecto. Fecha 1, fecha 1 tiene que ser menor que fecha 2. Cambiar el orden. Por tal motivo, acá en diferencia no me calcula correctamente. Pero sí me calculó las edades de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de la primera tiene 17 años, 6 meses, 26 días. Y para el caso de la segunda tiene 52 años, 17 días. Como vieron, sí funciona, solamente hay que cambiar los detalles. ¿Correcto? Así de sencillo. Veamos un poco la programación de esto.
Con Alt F11 puedo dirigirme a la programación. Y bueno, en la programación hay que destacar de que vamos a utilizar el módulo nuevo que no es ya YMD, sino es EDAT-MDI, DMI. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, acá se optimizó, ya que para el cálculo de días había la necesidad, debido al cálculo de las diferencias de los días. ¿Por qué motivo he cambiado un poco la fórmula? Porque observo de que cuando quiero calcular los días, hay meses que poseen 29 o 28 si es año bisiesto, y hay meses que poseen 31 días y otros 30. Por tal motivo hace la necesidad de que, dependiendo del día, en algunos casos se puede aumentar 28 o 29 y en otros se calcule sobre la base de 30 o 31 días. Para eso se ha calculado utilizando la función de SIFECHA con tu traducción DataDiff. Es su traducción DataDiff. Esa es la única corrección. Y obviamente esa corrección me permitió hacer más práctico esta función. Obviamente hay que respetar de que sea menor. También el formulario. A ver, vamos a ver el formulario. Vamos a ver el formulario específicamente, porque hay personas que les gusta la parte programativa. En el formulario DAT02 tengo acá las casillas. Ya les he indicado, acá solamente es necesario que detalles. Se inicializa con la fecha de hoy y se muestra a través de un label la fecha de hoy. Luego, para el calendario, necesito dos botones de calendario que, a la hora de ingresar en ellos, me va a activar una variable bandera calendario, que es de método público y que puede tomar valores 1 y 2. ¿Por qué 1 y 2? 1 para el textbox, para que retorne el valor al textbox N1, y 2 para que retorne el valor a textbox N2. En otras palabras, para el cálculo de la primera fecha y para el cálculo de la segunda fecha. ¿Qué es lo que hace la máquina? Se va al formulario calendario, se va a la llamada de control calendario y lo que hace, como es lógico, dirigirse al formulario e inserta la fecha cuando ejecute el formulario de fecha y le retorna el valor al formulario DAT02 y a los textbox pertinentes. Para eso son la bandera calendario, la variable bandera calendario. Bueno, luego de ello, ¿qué más tenemos? Acá, bueno, tenemos unas formulitas. Primero, ¿cuáles? Las primeras son para validar. ¿Qué tengo que validar? Si primero, ¿cómo pueden ser las fecha 1 y la fecha 2? La fecha 1 tiene que ser validado que sea una fecha, porque también puede ser que alguien digite o corrija y no es una fecha. Listo, y la otra es que sea diferente vacío. Si estas dos cosas cumple, que es diferente vacío y que es una fecha, entonces, como es lógico, acá se ve un poco de redundancia. Es indiferente que sea vacío, bueno, acá debería decir de frente si es fecha nada más. Bueno, son correcciones que se pueden mejorar. Si esto es diferente a estas dos condiciones, entonces se me pone un mensaje. Fecha 101, valor no permitido. Listo. Lo mismo se hace para la fecha 2. Para el caso de la coma, ¿qué tiene que haber? Bueno, puede omitirse, puede ser el valor 0 o puede ser el valor 1. Si bien es cierto, estos parámetros 0 y 1, en el caso de las funciones, tienen que ser parámetros enteros. No se digita entre comillas, sino que como esta es una caja de textbox, entonces siempre lo convierte en texto. Bueno, acá dice coma, valor permitido, 0, 1 o vacío. Fácil y sencillo. Y si no cumple eso, ¿qué va a hacer? Va a mostrarme este mensaje. Y obviamente me va a dar el enfoque donde deseo modificar. Fácil y sencillo. Acá hay una validación previa de la fecha 1 que no puede ser vacío. ¿Por qué motivo? Porque la fecha 1 es para calcular, indispensable para el cálculo de edad, que es un principio, y también para el cálculo de la diferencia de edades. Entonces fecha 1 es obligatorio. Por tal motivo, acá si es vacío me genera este mensaje, que es obligatorio. Para
Cuando pase esta etapa, en otras palabras, ya se ingresó la fecha 1, entonces la fecha 1 es diferente vacío, fecha 2 puede ser vacío, sí puede ser vacío. ¿Cuándo qué? Cuando yo quiero calcular la edad, solamente la edad de una persona. El ingreso a fecha 1, sea indiferente para el parámetro vacío, 0 o 1 de la coma, indiferente va a calcular la edad. Lo va a calcular. En el caso de que la coma se ingrese una letra, también le he puesto consistenciado para que me muestre un mensaje, valor de error, ¿no? Porque solamente pueden ser vacíos, 0 o 1. Y para el caso de la fecha 2, bueno, hay una salvedad, ¿no? Bueno, acá solamente si paso a este else es porque la fecha 2 ha ingresado, ambos son diferente vacío y ambos son fechas, porque ha pasado la validación. Entonces aquí, ¿de qué depende el resultado? De la coma. Hay dos comas o tres alternativas de comas, vacío, 0 y 1. El 0 y 1 es lo mismo. La única diferencia, lo puedo dejar vacío o puedo poner 0. Al final la sintaxis es la misma. Pero, ¿qué hay que rescatar aquí? Hay que rescatar de que para colocar las comillas he utilizado el CHR34, que es el código de comillas, y lo demás es simplemente concadenar, ¿no? Para el caso del mensaje, y para el caso del cálculo hay una salvedad. ¿Cuál es la salvedad? Que la fecha 2, la diferencia de fechas tiene que ser mayor que 0 para que me muestre correctamente la función. Si no es así, me va a mostrar un resultado incorrecto y me dice cambiar el orden de fechas. Debo cambiar el orden de fechas para calcular la diferencia de edades. Así de sencillo. Y lo mismo se hace cuando es el parámetro 1. Solamente en vez de parámetro 0 le cambio el parámetro 1. Fácil y sencillo. Bueno, ahí está la sintaxis para aquel que le interese. Esta es la sintaxis para el cálculo de las funciones dentro del formulario. Para el cálculo de, bueno, hay personas que le interesa tal vez la función que he creado. Acá está la función que he creado. Se la voy a mostrar para aquellas personas que les guste la programación, se la voy a mostrar pantalla por pantalla para que lo puedan editar y ejecutar. Función edad, ahí está. Función edad, fecha me, fecha ma, menor, mayor. Tiene que ser de tipo string, acá le he puesto parámetro opcional la coma. Que valor inicial 0 y valor inicial de fecha mayor vacío. Listo, acá ¿qué hago? Declaro las variables, tres variables, n días, n mes y n años. Acá le he puesto e para lo que es años actuales, ¿no? Años actuales. Esto se va a utilizar para calcular los datos de la fecha actual. Este caso se va a utilizar para lo que es el álgebra bool para poder colocar los casos de mensajes que se deben colocar. Se declaran dos variables de tipo actual, fecha actual y fecha NAC del tipo DI. Y acá están las variables para la fecha de nacimiento. Tres variables igual que las iniciales. Acá es del día de hoy y este es para la fecha de nacimiento. Y un respuesta que es el mensaje que se va a concadenar. Lo primero que se hace es que la fecha de nacimiento se convierte, como es obligatorio, la fecha de nacimiento se tiene que digitar. Ahora, la fecha ma puede ser vacío, entonces por tal motivo le he colocado esta condición. Si es vacío, utilizo la fecha actual para calcular la fecha de nacimiento de la primera persona, de la primera fecha de nacimiento que ingrese, primer parámetro fecha 1. En caso contrario, le calculo su fecha, lo convierto el texto en fecha. ¿Listo? Luego de haber hecho eso, utilizando las funciones de Visual Basic, calculo el año, mes y día. Año, mes y día, tanto para la fecha actual como para la fecha de nacimiento. Luego de ello, hago mis fórmulas. La función si fecha es equivalente a DataDiff. Y obviamente tiene su complejidad, no funciona idénticamente igual que la hoja de Excel. No funciona idénticamente igual, hay ciertas diferencias en el orden de la sintaxis y bueno, y otras cositas más. Tiene inclusive algunas funciones adicionales. Bueno, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ya les indiqué de que el análisis lo hago a través de empezar por los días.
y utilizo el método del quita y pon. Ahí está. Y como les indiqué, va a depender del mes. Por tal motivo, acá hago una fórmula, ¿no? Del mes actual menos 1, o el segunda fecha menos 1. Y acá lo comparo con la fecha anterior, para calcular los días de diferencia. Si el mes anterior es de la fecha actual, es de 31 días, se le suma 31. Si no, se le suma 30, y si no, se le va a sumar 29 o 28, dependiendo del año bisiesto, del caso de febrero. Pero esto solamente si el número de días de la fecha actual es menor que el número de días del nacimiento, o la fecha 2 menor que los días de la fecha 1. Entonces, este es el método de quita y pon. Si le aumento la cantidad de días, ¿no? Si le aumento la operación de días, entonces recién ahí hago el cálculo. ¿Por qué motivo hago todo este detalle? Porque si no, si es menor, la diferencia va a ser negativa. Es por tal motivo que hago este detalle. Luego, y como le he aumentado días, entonces tengo para compensar, le quito un mes. Así de sencillo, mete quita y pon, en otras palabras. En caso contrario, que no cumpla esto, simplemente se hace una diferencia de días. Así calcule los días. Y de ese mismo criterio se hace para el mes. Si es menor, se le suma 12 y se hace la diferencia de meses. Y en el caso contrario, los años se le quita 1 porque acá le he aumentado 12, el método quita y pon y hago la diferencia de años. En caso contrario, simplemente diferencias manuales. Y acá las comas. Para el caso de las comas, he utilizado un select case para indicar que si es valor de 0, que indica que se va a poner sin solamente los espacios. Entonces, ¿qué indica que se va a poner los espacios? Hay casuísticas. ¿Cuáles son los casos? Cuando el valor en años es 0, es vacío. No pongo nada. Si es 1, un año. Si es más, se pone el valor numérico y la cantidad de años. Ese mismo criterio se hace para meses y para días. Y luego en las casuísticas. Bueno, en las casuísticas simplemente hago lo siguiente. Utilizo el álgebra de Boole. ¿Por qué motivo? Porque hay 3 variables que se van a tomar en cuenta: años, meses y días. Y a su vez hay 3 valores que pueden ser. Puede ser 0 para el caso que se deja sin parámetro la coma. Puede ser 1 cuando yo hablo de en este caso de un día, y puede ser 2 para el caso de que, claro, 0, 1, 2, así es. En otras palabras, ya. Esto es cuando los años, los meses y los días son singulares y plurales. Para eso necesito los 27 casos. ¿Correcto? Acá están los casos. Y luego de haber hecho eso, genero mis mensajes con los 27 casos. Y esa es la función. ¿Y ahora qué hago? La función concadenada simplemente le retorno a la variable. Fácil y sencillo. Como vieron, no es nada del otro mundo. Vamos a hacer un ejemplo para finalizar. La fecha, le pongo cualquier fecha. Por ejemplo, 2011, 17 de marzo. Cualquier fecha en sí. De acá, obviamente, tiene que ser una fecha mayor. 2011, entonces tiene que ser, por ejemplo, 2015. Por ejemplo, junio, por dar un ejemplo. ¿Ya está? Y le pongo 1, que es con coma y, que es mejor. Y ahí está. Calcula la diferencia. La edad del primero tiene 9 años, la edad del segundo tiene 5 años y la diferencia de edades acá está. Y ahí están las sintaxis. Espero que les haya gustado. Aquí están mis teléfonos, mi teléfono y mi correo para cualquier tipo de consulta. No se olviden suscribirse a mi canal, manito arriba y difundir mis videos. Muchísimas gracias.